Nos vamos al teléfono nuevamente, cargado de agenda, nuestro programa de contacto inicial del día de hoy, y lo volvemos a recibir a él, el senador nacional por la provincia de Chaco. Bienvenido nuevamente a la mañana de contacto inicial, Víctor Silverman. ¿Cómo te va? Walter Martín, te saludamos. ¿Qué tal? Un gusto de saludarlo. ¿Cómo andan ustedes? Bien, trabajando, como siempre, como te decía recién por interno, repasando todas las agendas habidas y por haber, y siempre atento a la tele, a los monitores, a la pantalla, a los programas, a todo lo que, bueno, concierne a la información general, Víctor, y te vemos muy activo, obviamente, en los medios. Y tiene que ver, obviamente, con la agenda de hoy, ¿no es cierto? Tiene que ver con la agenda de hoy, tiene que ver con la agenda de mañana, tiene que ver con la agenda de la semana anterior y la anterior. La verdad es que, bueno, el Congreso de la Nación y en particular el Senado está muy activo. Hay muchos temas de importancia, de mucha importancia. Ayer, por ejemplo, la Comisión ampliar todo lo que tiene que ver con el banco genético para darle instrumento a la justicia para luchar contra el delito, tema central en estos tiempos. Y así te podría hablar del tema el tema de universidades, el tema de la boleta única, el tema de el sistema previsional, con el tema de la recomposición de los haberes previsionales y de las pensiones. Ahora estamos esperando la presentación del presupuesto para el domingo, del presupuesto 2025, que bueno, es el primer presupuesto y programa que va a presentar este gobierno, porque hasta acá está ejecutando un presupuesto prorrogado de la gestión anterior. Así que hay muchos desafíos en la Argentina y en ese marco siempre requiriendo las cosas para mi provincia, como corresponde, el tema de las creencias que tenemos en el INSET, por ejemplo, que me reconocieron públicamente que solo del 2024 nos adeudan 25.000 millones, que ya se hicieron ahora las auditorías, que están avanzando, que llevaron toda la información, cosa obviamente que comparto. Pero bueno, espero que también en el presupuesto podamos tener el fondo algodonero, el fondo del transporte, el fondo vino, financiamiento para obra pública, cuestiones energéticas. Es decir, hay muchos temas que nos preocupan y bueno, estamos en ese rol planteando las coincidencias y las diferencias. Víctor, te pregunto también porque, bueno, ahí sobre el pucho y la mascada también unos colegas están muy pendientes con otro programa. Uno de ellos me pregunta, que te traslada obviamente la cuestión sobre el reconocimiento de la deuda, ya que en Corriente la deuda con su obra social no fue reconocida justamente por el ministro Francos. Bueno, yo la verdad de eso no puedo hablar porque bueno, no tengo detalles. Sí sé, en el documento de la OPC está también cuantificada la deuda de Corrientes y de las otras provincias, no solo la de Chaco. Pero yo cuando tuve oportunidad en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la de Trabajo y Previsión Social, que estuvo el equipo económico completo, que estuvo el director ejecutivo del ANSES y un funcionario de jefatura de gabinete, antes de empezar la reunión, que duró más de 4 horas, le pregunté si estaban de acuerdo con el documento de la OPC, que es la Oficina de Presupuesto del Congreso. Porque en el documento dice que todo lo cuantificado ahí lo hicieron en forma conjunta con funcionarios del ANSES. Me dijeron que sí. Por lo tanto, cuando me tocó hablar y plantear cuestiones, le planteé el tema de la deuda que tienen con Chaco, me dijeron que ese dato era correcto, que necesitaban hacer las auditorías, entonces pedí que aceleren lo antes posible las auditorías. Las auditorías fueron a la provincia, hablé con los funcionarios, hablé con la presidenta del INSET, me dijo que le dieron toda la información, que tuvieron muy buen trabajo. Bueno, yo espero que a partir de ahí se avancen y que empiecen a transferir lo que le corresponde a mi provincia. Víctor, te voy a llevar al ámbito de lo que tiene que ver el tratamiento de hoy en la Cámara de Diputados y en esa línea te pregunto cómo cayó dentro del radicalismo la deserción de estos 5 diputados que votarían en contra de la jornada de hoy, entre ellos uno de Mendoza, uno de Neuquén, uno de Misiones, uno de Corrientes, después de esta reunión que mantuvieron con el presidente Milei en la jornada de ayer. Mira, yo no conozco los detalles, son todos datos periodísticos y yo generalmente sobre datos periodísticos no me gusta opinar y sobre todo en otro cuerpo. Si vos me hubiese preguntado de la mesa o del bloque del radicalismo del Senado, yo te podría responder con absoluta claridad y certeza. Porque ayer, por ejemplo, el presidente de nuestro bloque y otros bloques han recibido una invitación, hoy a las 10:30 iban a Casa Rosada convocada por el presidente de la Nación. Que a mí me parece un buen paso, que el presidente entienda que tiene que empezar a hablar con los responsables de los otros poderes del Estado. Entonces,
no podría darte información porque desconozco, son trascendidos. Yo hablé, por ejemplo, ayer con Juan Carlos Polini, que decían que se iba a ausentar y no es cierto. Entonces en la prensa salió de que él no iba a estar presente, y entonces estas cosas que la prensa informa, y bueno, tienen todo el derecho del mundo de hacerlo y de publicar cosas, y que yo preferiría no opinar sobre esas cuestiones porque no es un dato que me compete, no es una cuestión que yo esté ahí permanentemente en la Cámara de Diputados. Sí te puedo opinar de lo que quiera con respecto a mi trabajo y con respecto a lo que tiene que ver con el bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado. Bien, te voy a llevar entonces a lo que tiene que ver la designación del juez Lijo como candidato a integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuál va a ser el parámetro que van a tener allí en ese sentido? Bueno, hasta ahora se hicieron las audiencias públicas de las dos personas propuestas por el Poder Ejecutivo. Yo tuve oportunidad de preguntarle cosas al juez Lijo en la comisión, más allá de que no soy integrante de la comisión. Fui y me permitieron preguntar porque a mí me concita mucho interés. Estamos hablando nada más y nada menos que dos personas que quieren ir a la Corte. Entonces pregunté cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la velocidad de resolución de los casos en la justicia, que qué haría él de acceder a ese cargo que pretendo, que fue nominado. Le pregunté también sobre la interpretación de la mayoría en el caso de la ley de coparticipación, una nueva ley de coparticipación, jornada que después de eso hice una jornada muy importante. Estoy muy agradecido a los senadores, hubo más de 25 senadores, estuvo también la Comisión de Presupuesto y Hacienda, más allá de la nuestra de coparticipación, los 4 mejores especialistas en reforma constitucional y algunos convencionales analizando la posibilidad de una nueva ley de coparticipación, porque es lo que el presidente de la Nación firmó en el Pacto de Mayo con los gobernadores. Yo recibí una invitación para ir a Tucumán, acompañé al gobernador Leandro Esdero, el gobernador firmó, y entre el punto 6 de los 10 puntos de una nueva ley de coparticipación. Así que lo del Lijo viene cumpliéndose los trámites parlamentarios como corresponde. Tuvimos la oportunidad de escucharlo a él. Ahora yo quiero escuchar a los que lo proponen. Quiero saber por qué lo proponen y cuál es la idea, que hasta acá todavía no hay avance en ese aspecto, así que veremos finalmente cómo se desarrollan esas cosas. Víctor, también tenés presentado obviamente un nuevo plan de coparticipación para la provincia, es decir, ya nos había adelantado en otras entrevistas que falta, digamos, ese diálogo para actualizar el nivel de coparticipación, sobre todo para nuestra área del litoral. ¿Cómo está prosperando justamente ese proyecto que has presentado vos recientemente? Mira, nosotros nos presentamos, yo lo que hice es convocar a una reunión informativa donde traje los mejores constitucionalistas del país, según la calificación de muchos, seguramente habrá otros también, pero empezamos con eso como un disparador, porque la ley 23.548, lo que está vigente, surgió como un régimen transitorio en 1988. Y después la reforma del 94 dice que para 1996 hay que discutir una nueva ley de coparticipación. ¿Por qué? Porque la Constitución dice hay que lograr el desarrollo armónico y políticas diferenciales. Y en la distribución que se hace en la distribución primaria dice que el 54% de los recursos nacionales irían a las provincias en carácter de coparticipación federal. ¿Sabe cuánto recibieron las provincias en el mes de agosto del total de tributos que cobra el gobierno federal? El 28%. No cubre ni el piso constitucional del 34% que también establece la Constitución. Entonces, es imprescindible discutir una nueva ley de reparto de tributos, porque a través de distintos pactos fiscales se fueron creando impuestos que no son coparticipables, impuestos especiales, impuestos con afectación específica. Y lo concreto es que nuestras provincias, donde se genera la actividad económica, porque el gobierno federal no tiene territorio, los argentinos vivimos en las provincias, no reciben los fondos que necesitamos. Y si uno hace un balance de cómo están las cosas hasta acá, lo concreto es que el Chaco no tiene gas natural, el NEA tampoco, no tenemos agua potable en el interior con respecto al segundo acueducto, no tenemos el funcionamiento como quisiéramos con el desarrollo de los puertos y todo lo que tiene que ver con la logística hacia adentro, la hidrovía Paraná-Paraguay, y tenemos el 79% de pobreza en el Gran Resistencia. Entonces, si queremos discutir políticas de en serio y políticas de fondo, más allá de una reforma tributaria, una reforma previsional, que también están en los puntos firmados en el Pacto de Mayo, se hace imprescindible que nos podamos sentar todos alrededor de una mesa y pensar hacia adelante
una nueva distribución de recursos. Esto es lo que yo estoy planteando. Y cumpliendo, obviamente, con la cláusula constitucional. Lo dice la Constitución Nacional. Víctor. Hay algunos constitucionalistas, inclusive, que se atrevieron a decir de que se podía declarar inconstitucional la ley 23.548 porque incumple sistemáticamente nuestra Constitución. Mirá dónde estamos. Entonces esto es para tomarlo con mucha seriedad, con datos duros, hacer realmente política como corresponde, desprendernos un poco de las cuestiones de este esquema de agresión permanente que yo creo que nos hizo mucho daño en la Argentina en los últimos tiempos. Basta de confrontación. Me parece que de esto se trata, esta es la discusión que yo quiero llevar adelante, y por eso estoy muy agradecido a los distintos senadores de distintos partidos políticos que forman parte conmigo de la ley de la Comisión de Coparticipación Federal. No es una iniciativa solo de Víctor Zimmerman, la hicimos entre muchos. A mí me toca conducir por ser su presidente circunstancialmente. Sí. Pero estos datos que te estoy dando son datos duros. Víctor, datos que están en la Constitución y datos que están en los estudios que se hacen permanentemente. Hace un par de semanas atrás la, consultora Politicón lo había publicado en Diario Norte, que la provincia del Chaco había recibido más de 5.300 millones de un fondo, no específico, pero sí, librado por el Ejecutivo Nacional para, paliar algunas cuestiones que todavía faltaba por resolver. ¿De eso tenés conocimiento? ¿Vos sabés si el gobierno de Milei va a reintegrar a la provincia fondos, que no pertenecen a la coparticipación, pero sí en cajas especiales para cubrir ciertos equilibrios? No conozco ese dato en precisión, no vi ese desembolso, pero si es así, lo celebro. Ahora, si son 5.000 millones, el 20% de lo que nos deben de un solo año del INSEP, solo del INSEP. Es muy poco, es nada, yo diría nada. En relación a que nos sacaron el FONIT, que nos sacaron el Fondo del Transporte, que no hay Fondo Algodonero, que no hay Fondo Vino, que la obra pública está paralizada, que nos deben la creencia de las cajas provinciales, lo que nos deben, lo que tienen que ver con infraestructura. Yo creo que por eso la discusión y el debate de fondo va a estar en el presupuesto que se presenta el domingo, el presupuesto 2025, que por supuesto vamos a estar muy atentos, más allá de que entren diputados, porque así lo dice la Constitución. Después, una vez que pasa diputado, va al Senado. Pero yo voy a ir, aunque sea de oyente, a las comisiones, como hice en años anteriores. Yo tengo interés en escucharlo a los funcionarios, en leer la letra chica de los temas. Víctor, sé que no es fácil porque son cientos y cientos de fojas que vienen en el presupuesto nacional, pero tengo un gran equipo y la verdad que eso me facilita mucho las cosas. Se aprobó el RIGI también en el Chaco, Víctor, algo que muy buena noticia, felicitaciones a los legisladores. Es una posibilidad de conseguir inversiones que hasta acá no hay en la Argentina. Víctor, por otra parte te pregunto por qué el presidente Milei fue crítico sobre el tema de los municipios por el cobro de tasas o impuestos que corresponden a la nación. ¿Vos estás de acuerdo en ese rubro? Bueno, esas son las deformaciones que aparecen porque cada uno empieza como a alambrar su territorio y a sálvese quien pueda. Exactamente al revés de lo que yo estoy proponiendo para que no pasen esas cosas. Porque estas son las consecuencias de la no acción de discutir política de fondo. Bueno, así como con pactos fiscales se fueron creando impuestos determinados que no son coparticipables o con afectación específica de acuerdo a quién gestiona, y no discutir una ley de fondo para tener una Argentina entre iguales y una Argentina equilibrada, como lo dice la Constitución, ahora los intendentes, para salvarse, como no tienen el montón de fondos que de alguna manera después compartidos por los gobernadores, están creando impuestos de carácter local para salvarse, para mejorar su recaudación. Sobre todo tiene que ver con el impuesto a los combustibles que cobran muchos municipios bonaerenses, ¿no? Mira, van a encontrar la forma, van a cobrar derecho de inspección e higiene, van a encontrar, porque si para las tasas tiene que existir contraprestación, pero también tienen la posibilidad de fijar derechos y crear impuestos los municipios. Y entonces van a encontrar el concepto, porque cuando vos entras en esta cuestión, vos sabés que cada uno finalmente toma decisiones para sostener su pueblo y su comunidad. Entonces nosotros lo que necesitamos es políticas de Estado, estar todo alrededor de una mesa, más allá de que tengamos pensamientos diferentes, y a ver si podemos empezar a arreglar estas cosas. Si no, es una pelea de pobre contra pobre. Porque escúchame,
cuando vos tengas esas barreras, esas aduanas internas en cada uno de los municipios, bueno, eso no va a favorecer a la inversión, a la productividad y al crecimiento que quiere el presidente, no tenga ninguna duda. Entonces, bueno, todas estas cosas deben estar incluidas, por eso me parece que más que oportuno empezar a debatir estas cuestiones. Yo digo debatir y aportar, porque no creo que nadie tenga la razón absoluta, es un tema complejo. Pero si miramos los resultados desde el año 1988 de la ley de coparticipación de Raúl Ricardo Alfonsín a la fecha, te vuelvo a reiterar, mirá el desarrollo de las regiones del norte, del NEA con respecto a las regiones del centro y ahí tenés la respuesta. Víctor, justamente de ese impuesto que hablábamos de los municipios, recordemos que un tiempo atrás, acá, municipios como La Leonesa o Las Palmas habían impuesto también esa aplicación hacia los repartidores que ingresaban productos hacia los comercios locales, como superponiéndose con lo que cobraba rentas en la provincia. ¿Ya bueno, eso tiene la autonomía constitucional para hacerlo? Ahora, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la practicidad y la generación de productividad, está a contramano. Entonces, legalmente lo pueden hacer. Pero te reitero, hay muchas cosas que vos sacabas una ley, que era lo que yo siempre discuto con los funcionarios nacionales y con todo. Vos sacabas una ley, como por ejemplo, ¿te acordás cuando salió el aumento de las retenciones del 15% para todo el país? Sí. ¿Vos crees que es lo mismo cobrarle 15% a un hombre que siembra algodón en Pampa del Indio, en Pampa del Infierno, que uno que siembra en Córdoba? Y una sola ley, y una sola ley, y una misma ley, impacta diferente en el centro, en el norte y en el sur del país. Entonces, bueno, de esto se trata, hay que encontrar los equilibrios, por eso digo, yo sé que no es fácil, pero alguna vez tenemos que ver si asumimos esa responsabilidad de transformar la realidad. Por último, y agradeciéndote contacto, Víctor, ¿se va a aplicar finalmente la diferenciación tarifaria energética para nuestra provincia? ¿Va a ser posible finalmente que todos los chaqueños paguemos una luz o un servicio energético acorde a nuestro bolsillo? Mirá, debe ser posible. Yo hace mucho que vengo peleando con eso, y no solamente cuando tengo la oportunidad que me dan ustedes u otros medios de contar, sino que lo tengo presentado como un proyecto de ley en el Senado de la Nación y ha sido discutido en varios ámbitos. Y ahora sé que los legisladores de las provincias del norte están en la misma línea. Bueno, habrá que conseguir la voluntad política. Ese es el desafío. De hecho, los 10 gobernadores del norte en la gestión anterior lo consiguieron en unos tiempos, lo consiguieron en algún momento. Pero bueno, fue 2 o 3 meses y después volvimos de vuelta a pagar la misma tarifa. Y después hay algunas correcciones. ¿Vos te acordás que con el tema del fondo hídrico y del fondo eléctrico, nosotros en la factura de Sechén en algún tiempo financiábamos la obra de infraestructura de la Patagonia? Sí. Bueno, estas cosas, hay muchas cosas para corregir, por eso es que yo digo que lo central es tomar un tiempo como corresponde, convocar a los mejores, discutir una reforma tributaria y una nueva ley de coparticipación, sería lo mejor que le pueda pasar a la Argentina. Y con el tema de la hidrovía Paraná-Paraguay, ¿cómo queda el tema de el cobro de peaje para las empresas navieras extranjeras? Bueno, hasta acá todo el costo de mantenimiento y el drenaje y todo lo que tiene que ver con eso lo hace la Argentina. Y entonces, bueno, si van a beneficiarse los extranjeros, debieran aportar para poder hacer el mantenimiento, o tendría que encontrar un camino para ver cómo se hace. Eso hay que mirarlo muy bien. Por supuesto que es un convenio entre países, yo entiendo perfectamente, sé de qué se trata, pero resulta ser que hasta acá el mantenimiento de todo lo que tiene que ver con el dragado lo hacen los argentinos con plata de la Argentina. Y entonces habrá que sentarse, los cancilleres, los que saben de cada uno, los especialistas, y encontrar un camino entre los países para que, bueno, porque hasta acá la mayor beneficiada es la flota paraguaya, que utiliza nuestro camino asfaltado por el río, y nosotros nos paramos arriba del puente y vamos a ver cómo pasan las barcazas paraguayas con todas las cuestiones, y nosotros no tenemos posibilidad de poner en marcha ninguno de nuestros puertos. Entonces, la verdad es que, ¿qué querés que te diga? Habrá cosas que corregir y seguramente, bueno, hay que ponerlo todo dentro del esquema de el trabajo que hay que hacer hacia adelante, convocar a los mejores y a partir de ahí a ver si encontramos soluciones a estos temas. Correcto. Víctor Cidoran, como siempre, gracias por darnos clase prácticamente en medio de una entrevista. Favor, esto es una clase favor.
magistral para todos los oyentes y para nosotros también, así que gracias por digamos, siempre participar en nuestro humilde programa, ¿sí? Al contrario, es un gusto, gran abrazo, que estén bien. Hasta luego, gracias. Un abrazo, hasta luego. Chau.